Buenas chicos, segunda parte de la factoría con esta chica, con Lupe Batallán, que la verdad es que está muy interesante. Están dando ahí datos que no sabía. Y bueno, vamos allá. Vamos a seguir escuchándolos a ver qué tienen que decir. El mundo, que no es algo que no está ni bien ni mal, que si lo haces, si querés hacerlo, lo haces y si no querés, no. Yo no era consumidora de pornografía, pero a fines del 2021 me enteré que las personas podían ser adictas a la pornografía, a partir de muchos testimoniales que vi. Y eso me abrió la cabeza completamente porque yo no pensaba siquiera que ese escenario podía existir. O sea, si esto no es algo que está bien ni está mal, ¿cómo puede generar una adicción? ¿No? ¿Cómo en algunas personas puede llegar a generar una adicción? Y me puse a investigar ahí de lleno. Y cuando me puse a investigar me topé con todo el mundo y toda la evidencia que hay con respecto a la pornografía que no se habla. Porque está bien, ahora sobre todo, por ejemplo, acá en España, en Estados Unidos, hay una corriente que empieza a hablar en contra de la pornografía y habla mucho de las consecuencias del consumo, ¿no? Pero el mundo de la pornografía es muchísimo más vasto. O sea, ¿qué pasa con lo que es la industria, ¿no? ¿Qué pasa con la legislación? O sea, hoy en día no hay tentativas de legislar, prohibir o tomar cualquier tipo de medida con respecto a esto porque se asume que no se va a poder. Y como no se va a poder, entonces ni siquiera lo hacemos, ¿no? Pero realmente no está como probado. Así que bueno, ahí me puse a investigar y a los 3 meses de empezar a investigar con respecto a todo esto, ya escribiendo el libro, o sea, libro ya avanzado, de hecho toda la parte de pornografía ya escrita, me enteré que mi hermano mayor había entrado al mundo de la industria pornográfica a grabar pornografía. No me lo puedo creer. ¿Tu hermano mayor es actor? Era. Ya no. Ala, Y ala, esto lo habías contado, esto la gente lo sabe. sí, 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 sí. Ah, yo no tenía ni idea. Yo me acabas de pillar completamente fuera de base, como quien dice. Sí, mi hermano mayor, el mismo que mi mamá Sí, decidió sí, sí. tener. Hoy tu hermano ha salido aquí bastante. Desde aquí le mandamos un saludo. Va a estar difícil. No lo va a ver, ¿no? No, porque al año de enterarnos nosotros que mi hermano había entrado dentro de la industria pornográfica, mi hermano se enteró que estaba contagiado de VIH, bartonelosis y sífilis. Y al año de enterarse, mi hermano murió. Desarrolló un cáncer, que es algo que es muy frecuente. No te preocupes, no te preocupes, no te sientas mal. Te acabo de ver la cara de como, metí la pata. Metí Em, la pata muy fuerte, sí. no, 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 no. O Lo sea, siento mucho, Lupe. no hay problema. Son cosas que No, pero lo pasan. siento por tu pérdida. Em, Gracias. Pero bueno, yo de todos modos también lo cuento porque creo que es algo que puede ayudar a la gente a salirse de ahí. O sea, a mí me encantaría poder decir mi historia es una historia feliz donde puedo decir, jaja, le mando un saludo a mi hermano que está del otro lado de la cámara. Y tal vez probablemente si mi hermano hoy estuviera vivo y si hubiera salido en un escenario bien, yo no lo hubiera contado porque es parte de su vida, ¿no? Pero cuando yo me vi venir que mi hermano efectivamente se estaba muriendo, porque mi hermano estuvo casi desde que se enteró que estaba enfermo hasta que se murió, estuvo muy mal. O sea, en realidad no se murió de SIDA, que es cuando el virus se despierta, el HIV, sino siempre respondió bien al tratamiento, pero desarrolló un tipo de cáncer, posiblemente un linfoma, que es un tipo de cáncer que desarrollan muy frecuentemente los enfermos de VIH, independientemente de que estén respondiendo bien al tratamiento. Entonces, qué sé yo, sí, si mi hermano hoy estuviera vivo, probablemente yo no lo contaría. Me estoy tranquila porque sé que mi hermano está mejor, pero sí me dio la pauta cuando todo esto ocurrió y a medida de que iba pasando, ¿no? Yo creo que a veces Dios te prepara para recibir determinadas noticias, ¿no? Y yo había empezado a investigar esto 3 meses antes de enterarme. Yo ya tenía la iniciativa de escribir un libro y cuando me enteré de lo de él, más allá de que yo no cambié un punto ni una coma de lo que fue esa parte del libro con respecto a la pornografía. Pero a medida de que fui viendo lo que pasaba con Juan, me quedó esa certeza más firme y ese compromiso que hoy es inquebrantable de decir, si yo puedo hacer que nadie más tenga que sufrir lo que yo sufrí, lo que a mí la pornografía me sacó a pesar de que no era consumidora, y la verdad es que lo entrego todo. Y por eso también como que de pronto digo, entrego esta historia. Eres muy valiente, Lupe, y siento muchísimo tu pérdida y la de tu madre. La verdad que a veces el dolor nos lleva a puntos que... El dolor es un buen, digamos, maestro. Mucha gente no quiere verlo, pero es así. Y de verdad que te admiro muchísimo tu valentía por contarlo y admiro muchísimo tu lucha también para que otras personas no pasen por el dolor que ha sufrido tu familia por ello. Hablando de las consecuencias de la pornografía en el cerebro,
el feminismo se encarga de hacer ver que la pornografía únicamente cosifica a la mujer, pero realmente yo también tengo una cruzada personal con la pornografía, y es que realmente el cerebro de un consumidor asiduo, que el 80%, tú tienes más las estadísticas, pero si mal no recuerdo, el 80% del consumo del porno va dirigido hacia los hombres, les fríe el cerebro como si de un drogadicto se tratase. ¿Cómo paliamos este cáncer social que es el consumo extendido y normalizado e incluso a veces promovido del porno en la sociedad moderna? Pues sinceramente, Jota, yo creo que la única solución sería prohibirlo. Lo que pasa que yo no estoy a favor de prohibir nada a nadie. Pero sí que es verdad que tal y como está ya el negocio, ya la única manera de pararlo es prohibiéndolo. Si no, ya no lo paras, es imparable ya. Es el tercer negocio más grande del mundo, tío. Es imposible de parar ya. Bueno, vos fíjate que te agregaría unos datos porque me parece que está interesante. Creo que a vos en particular te van a resonar mucho, que es el consumo de mujer en los últimos 10 años se duplicó. Y dentro de las categorías más vistas de mujeres, o sea, de pornografía para mujeres, Déjame adivinar. Son temas relacionados con la sumisión, sometimiento y dominio, ¿verdad? violencia, o sea, estereotipos altamente denigrantes para con la mujer. Entonces, evidentemente, ese no está siendo solamente un problema de una imposición patriarcal hacia las mujeres, ¿no? De hecho, vos fíjate que hay una información muy interesante del Instituto Andrológico de Londres, que es una clínica que se encarga de prestar servicios de salud sexual para los hombres, ¿no? De bienestar sexual. Y dicen que generalmente los hombres que consumen más pornografía suelen mostrarse más insatisfechos con el tamaño de su pene, pero por contrapartida, las mujeres que más consumen pornografía suelen mostrarse más insatisfechas con el cuerpo de sus parejas, hombres. O sea, vos fíjate cómo de pronto con este consumo de las mujeres estamos viendo cómo estos estereotipos también se están reforzando en pos de afectar al hombre, ¿no? Ahora, tu pregunta había sido con respecto al freírle los circuitos. Sí, los circuitos. Es decir, las consecuencias del porno son tan graves y cómo podemos hacer, cómo podemos concienciar, aparte de dar los datos que ya se han dado a las personas de los peligros que conlleva el consumo de pornografía. Bueno, yo creo que hay conversaciones que hay que tener. O sea, hay que tenerlas en los colegios, hay que tenerlas los padres con los chicos cuando son chiquitos. Ya no alcanza a decir esto está mal, no lo veas porque está mal, porque la religión lo prohíbe, porque no, son razones insuficientes. O sea, yo creo que si vos a un adolescente cuando está empezando, o ni siquiera un preadolescente, cada vez son más chicos, empezás a darle esta información de verdad adaptada a su entendimiento, a su madurez, a su contexto social, ¿no? Pero no asumiendo que mi hijo es un dulce angelito que no sabe, no tiene ni idea de lo que es esto, porque generalmente en los colegios se sabe, aunque en tu casa no lo hagan, ¿no? Uno puede frenar muchísimo. Acá sí creo que hay una estrategia que se toma que se cree que va a ser muy efectiva, que es la misma estrategia que se utilizó en contra del tabaco. Hubo un momento en el cual fumar aparecía por todas partes, estaba totalmente promocionado. Cuando se empezó a concientizar con respecto a los daños del tabaco, hoy hay gente que todavía fuma, mucho menos que cuando el tabaco recién apareció, ¿no? Así de manera más masiva y popularizada. Pero hoy cualquier persona que fume sabe a qué está expuesta. Nadie te va a decir, yo fumo y no hay chance de que me dé cáncer, esto es súper sano. No, 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 todos saben a lo que se exponen. Entonces yo creo que la concientización fuerte en el uno a uno social, con mis amigos, con mis parejas, con mi marido, con mis hijos, con quien fuera, es algo que tenemos que hacer. Son parte de esas conversaciones importantes que hay que dar. Así como Totalmente de también acuerdo. entendemos que cuando un chico va a empezar a tener relaciones sexuales, hay que hablar de las enfermedades de transmisión sexual y del embarazo, bueno, también hay que hablar de esto. Y probablemente hay que hablar de esto mucho antes, porque esto va a venir antes de la relación sexual, ¿no? Y no podemos empezar a hablar de esto después de 15, 20 años de consumo empedernido, cuando la persona ya creó un vínculo emocional con la pornografía y las razones no alcanzan. A ver, yo pienso que también un modo que sería muy bueno sería cobrarlo. Que para que tú consumieras eso, tuvieras que tener 18 años y pagarlo. Eso yo también lo vería bien. Porque a partir de 18 años tú ya eres consciente
de lo que eso es para ti, y más ahora con la sobreinformación que tenemos. Entonces, eso también sería una solución. Si tú lo cobras y necesitas una tarjeta de crédito y necesitas ser adulto para consumirlo, mínimo por lo menos te vas a quitar a los más jovencitos una cantidad enorme, porque luego habrá que no, pero una cantidad enorme te lo vas a quitar. Por lo menos a los niños se lo quitas. Yo pienso que sería una buena opción. Que no hubiera gratis y ya está. ¿No? Sí, te voy a decir algo, Lupe. Yo soy una persona que ha tenido varios vicios: tabaco, he consumido porno, me gustaba el alcohol, me gustaba la fiesta, de vez en cuando alguna sustancia probé. Y ningún vicio me ha costado tanto, y ya esto lo he reconocido yo abiertamente, como dejar. Yo ahora mismo no tengo vicios, prácticamente no tengo ninguno, no vicios, algo que hago por necesidad. De vez en cuando me tomo una cerveza, ¿no? O me puedo tomar un vino. No me gusta emborracharme. Pero al caso, nada me ha costado tanto como dejar de consumir pornografía. Nada. Y es una locura. Yo le digo a las personas, si tan fácil crees que es, deja de consumir. A bote pronto, de un día para otro, deja de consumir porno. Échale huevos. No vas a poder. Es muy difícil. Es que además vos pensás que es o sea, está demostrado que no todos los consumidores de pornografía son adictos, pero sí todos los consumidores de pornografía tienen al menos uno de los 4 procesos neurológicos que se precisa para que se desarrolle una adicción clínicamente diagnosticable, que son la sensibilización, desensibilización, hipofrontalidad y un sistema de recompensas que funciona mal. ¿Qué va a pasar? Que vos tal vez no sos un adicto clínicamente diagnosticable, pero vas a empezar a vivir las consecuencias o algunas de las consecuencias como si fueras un adicto. Y además, para mí en esto es fundamental el tiempo. Una persona puede ser adicta a la cocaína 2-3 años y ya va a empezar a ver los problemas socialmente, ¿no? Y hay hasta podemos decir, una saludable estigmatización en ese sentido, ¿no? Con respecto a la droga. Ahora bien, una persona puede empezar a consumir pornografía a los 11, 12 años y estar en ese consumo desarrollando esta cantidad de problemáticas sin saber a qué responden, sin saber que no lo puede dejar, pensándose dueño de sí mismo, teniendo un montón de relaciones en su pareja, en su sexualidad, ¿no? Sin saber de dónde viene realmente, y eso arrastrarlo durante de pronto 20 años. Totalmente, totalmente. Aparte también afecta tanto a hombres como a mujeres. Yo, a día de hoy, vivimos en el auge de la página azul, el OF, OnlyFans. ¿Por qué se está incentivando? El otro día leí una estadística que era abrumadora. Mujeres en Estados Unidos, de los 18 a los 28 años, una de cada 100 mujeres, si mal no recuerdo, entre ese rango de edad. No, 10 de cada 100 mujeres entre ese rango de edad se dedicaban al OnlyFans. Es decir, un 10% de las mujeres entre los 18 y los 28 años se está dedicando a la prostitución online o a la pornografía. No voy a entrar en el debate semántico de si es prostitución, si no, pero realmente... La pornografía es prostitución, decirlo sin ningún tipo de problema, porque... Sí, pero vamos, no es el debate que quiero, o sea, no es lo que le quiero mandar al público. Lo que quiero decir es, imaginad lo grave que es que 10 de cada 100 muchachas estén optando, promovido por las plataformas de las redes sociales, a vender su cuerpo a cambio de dinero. Es el empoderamiento que ha vendido el feminismo. Bueno, yo le digo a las OnlyFans, para mí son el proceso de democratización de la pornografía, de la producción de pornografía. Internet fue la democratización del consumo, ¿no? Porque a partir de Internet se pudo consumir libremente y eso fue una crecida, ¿no? Que no para de subir. Pero las OnlyFans lo que generaron es que, primero, vendiéndote el modelo de ser tu propio jefe ante un montón de realidades adversas, no es casualidad que el boom de las OnlyFans sea no en el 2016 cuando aparece la plataforma azul, ¿no? Sino en el 2020 con las cuarentenas en el mundo, la gente pierde sus trabajos, te empieza a pasar dificultades económicas, está todo el día encerrada y ve en las OnlyFans una forma de canalizar y obtener beneficios económicos.
Pero además lo que pasa es que yo ya no necesito estar cercano al mundo de la pornografía. No, yo necesito que alguien me invite a participar de una productora de pornografía como le ocurrió a mi hermano, por poner un ejemplo. O sea, basta con que yo con el celular me pongo y grabo y lo publicito en mis redes sociales. Lo publicito principalmente en Twitter, por ejemplo, ¿no? Y vos fíjate que eso abre la puerta a que un montón de personas vulnerables, porque solamente las personas más vulnerables de nuestra sociedad caen en el mundo de la pornografía, están dispuestas a aceptar lo que la pornografía propone. Si vos ampliás el espectro porque ya no necesitas tener el contacto, llegás a todos los vulnerables. Y esos van a ser las mujeres, pero también van a ser los niños. OnlyFans tiene mucha más pornografía infantil que la web de Pornhub. OF, infantil. ¿Infantil de qué estamos hablando? Estamos hablando de pornografía, obviamente, de redes de trata y creadas por pedófilos, sí, obvio, a partir de abuso sexual infantil, pero también vas a tener un montón de pornografía creada voluntariamente por chicos menores de edad que no saben que lo que están haciendo es pornografía infantil. Joder, qué duro. De hecho, hay una investigación del FBI que dice que 1 de cada 3 perfiles que se publicitan bajo el hashtag Nude for Sale en las redes sociales, esto se hace con un software de reconocimiento de edad, 1 de cada 3 pertenece a menores de edad. Qué duro, Lupe. Es un tema muy complejo. Y la verdad que... ¿Qué mensaje le darías tú a todas esas personas que están batallando contra la adicción al porno y contra todas esas mujeres que se están planteando dedicarse a este sórdido mundo? Bueno, en primer lugar diría que para el que quiere dedicarse a esto, por más que de pronto diga yo lo hago por mi propia voluntad y demás, bueno, está bien, aunque me parece cuestionable porque la mayoría de la gente, cuando uno analiza realmente, vos ves que no lo están haciendo por una elección libre, aunque en el momento lo crean, sino coercionadas por un ambiente muy adverso, como hablábamos hace un rato de las mujeres que abortan, ¿no? O demás. Supongamos que fueras ese excepcional caso donde la persona lo hace porque quiere. No podés participar de una industria que se nutre de la pornografía no consentida en base a trata, abusos sexuales, pornografía infantil. Porque el 80% del contenido que estaba antes de Trafficking Hub en el 2020 en Pornhub era de pornografía no consentida. Solamente el 20% era de pornografía consentida. Y no han cambiado la forma de regulación independientemente de bajar ese 80% del contenido para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Eso quiere decir que vos sos el maquillaje, el disfraz que precisa la pornografía no consentida para seguir funcionando en este mundo perverso. Así que, si vos lo haces por libre voluntad, no puede ser tu libre voluntad la que se utilice para cubrir cómo niños están siendo abusados sexualmente en redes de trata. Está todo bien, pero no podés, por una cuestión de humanidad, no podés prestarte a eso. Entonces, seguramente vas a encontrar otra manera legítima de conseguir dinero, ¿no? Eso le diría a una mujer que por libre voluntad quiere afrontar esto. Y también le diría, hay otras soluciones. No te creas el discurso que te ha vendido esta sociedad, que lo único para lo que servís es para quitarte la ropa y practicar actos sexuales para que otro goce a partir de lo que vos estás obligada a representar. El mundo de la pornografía es cada vez más perverso, es mucho más perverso de lo que se plantea inicialmente. Terminás estando en situaciones en las que no la vas a pasar bien, pero además realmente no te creas que es lo único para lo que servís. Tenés un montón de potencialidades y cosas hermosas que están esperando ver su fruto, hacerte crecer como persona, hacerte feliz, y ese no es el camino. Y en cuanto al consumidor, que no sean cómplices, ¿no? Porque existe gente que se termina prostituyendo en el mundo de la pornografía porque hay gente que consume, ¿no? Y mi goce sexual no puede ser mayor, digamos, no puede primar ante el sufrimiento de otro. Yo tengo la obligación moral de, cuando sé que el otro está sufriendo, actuar. Y la mayoría de la pornografía que hay subida a la web es no consentida. Y no te estoy hablando de la Deep Web, te estoy hablando de sitios como Pornhub. Lupe, quería hablar contigo de una cosa. Hemos hablado de ese movimiento feminista que incita a las mujeres no solo a abortar, sino a ser independientes de un hombre, a no necesitar un hombre, a, de hecho, incluso, como en el caso de tu querida patria argentina, Lucio Dupuy, a agredir y odiar a los hombres. ¿Qué le dirías tú a una mujer feminista a día de hoy, que se sigue considerando feminista en el 2025?
Lo mismo que ese informe. Me parece una tontería, ¿no? Pero realmente yo veo que hay tan poca información. O sea, cuanto más investigo en el movimiento feminista, veo tergiversaciones, veo ocultamientos. O sea, Como por ejemplo, em, vamos a poner los dos más grandes, las mayores grandes tergiversaciones que tenga la ideología feminista bajo tu investigación. es que se me hace difícil reducirlas, pero bueno, tenemos o sea, el feminismo trata de hacerte creer que vos estás en deuda con él, ¿no? Sí, 100%. Constantemente, y que por eso le debes tu silencio. Primero, una lógica muy perversa, o sea, ¿no? Sí, déjame matizar una cosa. El típica diciendo yo no soy feminista, o cuando una mujer dice yo no soy feminista, aparecen muchos comentarios de feministas diciendo tú para empezar puedes hablar gracias al feminismo. Es decir, que es verdad lo que dices, como que te chantajean emocionalmente, como no puedes criticar el feminismo porque gracias al feminismo es que tú eres persona. Sin el feminismo antes eras una especie de simio en una jaula. Pero además antes el que te oprimía es el hombre y hoy el que te tiene que dar el permiso para hablar es el feminismo. Ah, pará, entonces no me hiciste libre, solamente me cambiaste la correa. ¡Wow! O sea, es que realmente lo que defienden a la larga es eso. Y además... Facto, perdona, que lo tengo que decir, facto. Por eso esto es la factoría, señores. Y por otro lado, también el tema de que si mi libertad o mis privilegios dependen de que yo esté de acuerdo con lo que vos decís, y si no me lo sacás, ¿no? O sea, no podés opinar porque nosotros te lo dimos, entonces no me hiciste libre. Me estás cobrando un favor. Me estás cobrando un favor que hoy me das y hoy te quito. O sea, evidentemente libertad eso no era, ¿no? Totalmente. Entonces, yo sí eso lo veo muchísimo en el feminismo, en otros movimientos también. Pero vos fíjate que a partir de esta lógica de como yo te he dado, se tratan de validar un montón de cosas. Y cuando vos te pones encima a revisar, ¿no? El yo te he dado, ves que no son tan así. A ver, ¿cuántas veces el feminismo dice que le debemos la educación a ellos, ¿no? Y una cosa que dijiste en mi programa en Red Pill fue, tú puedes votar gracias al feminismo. Sí. Cuéntanos lo que dijiste ahí en Red Pill Podcast porque me hizo mucha gracia, porque la verdad que se quedó toda la mesa se quedó así, ¿eh? Vos fíjate que esta mentira te la sostienen bastante, ¿no? De que es el feminismo sufragista el que le da el voto a la mujer. Sí. Y en realidad acá en España vimos que más allá de que el proceso del voto es un proceso muy complejo, ¿no? Porque lo tienen, después deja de haber elecciones, nadie lo tiene, después se lo dio en principio Primo de Rivera, después se lo dio la derecha a la mujer, se lo termina... El CEDA. Claro, se lo termina materializando. Y de hecho, tal es así que uno lo puede revisar en los debates de ese momento, de siempre de los debates legislativos, quedan las transcripciones taquigráficas, ¿no? Pero además de eso, en esa primera elección donde las mujeres pueden votar, gana abrumadoramente la derecha. Entonces, evidentemente las mujeres sentían que la posibilidad del voto se la debían a quien le han retribuido con el voto. Por la contrapartida, las feministas que habían accedido a cargos legislativos, prácticamente no solamente creo que una de ellas consigue ser reelecta, ¿no? O sea, para que puedas dimensionar el grado de agradecimiento que tenían las mujeres en ese momento. ¿A quién le estaban agradeciendo? Y eso pasó acá en España, pasó en Argentina. En Argentina la que le da el voto a las mujeres es Eva Duarte de Perón, la esposa de el entonces presidente Juan Domingo Perón, que de hecho en su libro Mi Mensaje dice que las feministas son mujeres resentidas por no haber podido ser hombres. O sea, evidentemente a esa mujer no me la vas a poder meter dentro de la bolsa del feminismo. En los Estados Unidos el voto a la mujer no se lo da el sufragismo, se da después de la guerra y como una especie de premio a las prestaciones realizadas por las mujeres mientras los hombres estaban en el campo de batalla. Con el discurso no del feminismo, sino de somos Estados Unidos, somos la potencia del mundo y no nos podemos quedar atrás en todo esto, porque nos estamos tardando con respecto al resto del mundo. ¿Qué le importaba? La dignidad de las mujeres en particular. No, ahí era medírsela a quien la tiene más grande. En Inglaterra mismo, el discurso feminista no fue el que consigue de vuelta la ampliación del voto de la mujer en Ecuador. Y así empezás a revisar y vas a ver que no tuvo que ver con el feminismo. O sea, en definitiva, lo que se está buscando era una política que consiguiera ampliar los padrones electorales, ¿no? Y que en general respondió a movimientos conservadores o de derecha. ¿Y por qué tienen ganado ese relato? Cuando
al más mínimo dato se cae? ¿Por qué en las universidades se ha instaurado esta horda de, como les llamo yo, Pokémon de pelos en el sobaco, que han comido la cabeza literalmente a generaciones enteras de mujeres, haciéndoles creer que todo lo que tienen en cuanto a derechos legislativos se refiere se lo deben al feminismo? Porque reescribieron la historia. Y sin pasado no hay legitimidad. Ellas necesitaban un pasado que le diera legitimidad al movimiento. Entonces... ¿Puedes repetir esa frase? Sin pasado no hay legitimidad. Y esto no lo digo yo, lo dice Nuria Varela en su libro Feminismo para principiantes. Nuria Varela, esa es española, ¿verdad? Sí, y es feminista. Y es feminista y reconoce que se inventan absolutamente todo para tener legitimidad. No, pero dice al principio en la introducción, entre las cosas que está mencionando, cita el hecho de que sin pasado no hay legitimidad. No dice después, y por eso nos inventamos todo esto. Pero vos después lees las cosas y las contrastás con la realidad. Sí, evidentemente se le inventaron. Ella te lo dice en plan, te voy a contar la historia porque es importante que la entiendas. Ahora, yo lo que veo es que hay que reescribieron la historia y que evidentemente la reescribieron porque precisaban un tipo de legitimidad social que no tenían. Exactamente. Entonces, gracias a esa legitimidad inventada, y así ocurre con muchas otras cosas, ocurre también con la leyenda negra, ocurre con un montón, con la historia de los Estados Unidos y con la historia de los ingleses, con la historia de los franceses. El que vence realmente es el que escribe la historia, y parece que el feminismo ha vencido en cuanto a relato se refiere, pero tú no te das cuenta de que cada vez más está muriendo porque la verdad se acaba imponiendo. Sí, o sea, creo que va a ser un proceso difícil y creo que eventualmente va a perecer. A mí lo que me preocupa en realidad es tal vez ese proceso de saltar de un extremo a otro. Muchas veces veo que cuando hay un exceso, como puede ser el feminismo o el progresismo, la solución totalmente funcional es que la aguja termine exactamente del otro lado. No en el punto de equilibrio donde está la solución justa, sino exactamente del otro lado. Que va a hacer que durante un par de años ese discurso sea predominante y después va a cansar y va a saltar de vuelta para el otro lado. Vos fíjate que nuestra historia es un poco eso, saltar de un extremo a otro. Tin, 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 tin. Sí, o sea, es muy complicado el equilibrio. Y a mí me pasa dentro de mi comunidad. Yo no quiero dar un mensaje que sea justo el opuesto contrario al feminismo. Yo sí que defiendo los roles tradicionales de género, sí que los defiendo, pero eso no quiere decir que se tengan que imponer por norma social ni cultural. Yo quiero que la gente sea libre para decidir qué hacer con su vida. ¿Me explico? Y de hecho, yo tengo una pareja a la que amo con todo mi corazón, que no es la mujer más tradicional del mundo en cuanto a cocinar, limpiar y demás. Realmente ella es piloto de aviones, tienes una carrera que no es fácil de obtener, pero sí que creo que los roles dan cierto equilibrio a la familia, porque hay diversos estudios que demuestran que cuando es la mujer la que es más inteligente o es más exitosa, suele perderle el respeto y la admiración a su hombre, por tanto acaba desembocando esa relación en una ruptura. Y yo creo que las rupturas también son un gran cáncer en la sociedad moderna, Lupe, no sé cómo lo ves tú. mira, yo creo que las rupturas en el noviazgo me preocupan poco, debo serte honesta. No, rupturas, divorcios. Me refiero en el matrimonio, con hijos. Pero yo creo que el problema de por qué los matrimonios terminan en rupturas, en principio es porque la gente hoy no entiende. Vivimos en una sociedad totalmente líquida. ¿Por qué van a entender la entrega y el amor para el resto de la vida? O sea, me parece que es algo mucho más profundo que si la mujer es más inteligente. No, porque una persona puede ser una mujer tremendamente inteligente, pero estar realmente convencida y con un entendimiento real de lo que es el amor. El amor no es lo que hoy siento. El amor es una decisión que yo tomo. Cuando la gente decide casarse, no está decidiendo por lo que hoy siento. Estoy decidiendo amarte el resto de mi vida. No estoy diciendo que te voy a amar. Estoy diciendo que lo quiero hacer. Y lo quiero hacer hoy y lo quiero hacer mañana cuando... Lo quiero hacer dentro de 20 años. Exactamente. Eso estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces... De hecho, una pregunta, perdona por interrumpirte. Yo he tenido esta conversación con mi pareja. Porque ella es de amar sintiendo. Y yo le digo, yo te amo, pero yo te amo desde un punto de vista muy racional. Yo decido todos los días amarte. Yo no es que me deje llevar por la emoción. Yo no es que me deje llevar por el sentimiento, por ese enamoramiento de las mariposas. Yo analizo racionalmente y si eres tú con la mujer con la que quiero estar, y ese amor es mucho más valioso y mucho más verdadero que el amor irracional de las sensaciones y de las emociones. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo en que la pérdida de valores
Y la pérdida de visión de que el amor es una decisión, como tú muy bien has dicho, es lo que está llevando también a las parejas a divorciarse. Hoy en día es todo tan superfluo, es todo tan siento, pero ¿qué es sentir? Hoy sientes, mañana no. Entonces mañana ya no estamos juntos. Mañana tiramos nuestra familia por la borda. Bueno, es que lo que describís de esa emocionalidad es el enamoramiento propiamente dicho, y la Eso se decisión pasa. de amar es amor. O sea, son dos, dos cosas completamente distintas. No es que existe un amor más racional y un amor más emocional. El amor es decisión, es voluntad. El enamoramiento es el sentimiento. Entonces, cierto, uno va a estar enamorado, pero a eso yo decido si quiero convertir eso en amor o no, ¿no? El tiempo, la coherencia, las decisiones y demás, no es solamente una decisión únicamente mía, porque yo puedo decidir amarte y que vos seas un cretino, ¿no? Y de pronto digo, bueno, tal vez no es la decisión más prudente amarte, porque Entiendo. me haces mal. Pero, digamos, son dos escenarios completamente distintos. De hecho, en el noviazgo mismo tienen etapas distintas. Primero vivimos una etapa de enamoramiento y después, con el tiempo, se abre paso el amor. Qué gran punto, Lupe, qué gran punto. Quería hablar contigo antes, has dicho algo de Twitter y que has tenido más bronca con los liberales. Quiero saber qué opinas del gobierno de Javier Milei en Argentina. No me gusta para nada. Desarrolla, porque claro, el otro día me preguntaron en una barbacoa, ¿qué opinas de Donald Trump? Evidentemente lo prefiero a Joe Biden, evidentemente lo prefiero a Kamala Harris, evidentemente lo prefiero a todo lo que huela a progresismo y demás, pero son preguntas muy complejas, porque el panorama geopolítico es bastante delicado y hay cosas que no me gustan ni de él ni de Milei, y la gente está muy posicionada. Todo lo que vaya en contra de lo que yo creo ya es mi aliado inmediatamente. Y yo soy conservador también. Yo creo que tú y yo sí estamos bastante alineados en eso. Y realmente, cuando me preguntan por Milei, digo, hay muchas cosas que no me cuadran, hay muchas cosas que no me gustan. Por ejemplo, que haya renunciado a la soberanía nacional argentina para firmar un documento, lo firmó cuando estaba Biden, he de reconocer, que se iba a posicionar con Ucrania, pasara lo que pasara en el conflicto. Yo dije, a ver, ¿por qué? No voy a hablar del conflicto de Rusia y Ucrania, ni muchísimo menos, pero creo que sí que se ha vendido en cierto sentido al Fondo Monetario Internacional. Y esto no quiere decir que, por otro lado, yo defienda a los Kirchner ni sus políticas de mierda. Es decir, veo a Milei como una persona a la que tengo que tener en el punto de mira, al igual que veo a Donald Trump y al igual que veo a cualquier persona que ostenta poder. Quiero saber qué opinas tú. Bueno, yo creo que Milei es la disidencia controlada en la Argentina. Se plantea como un exponente de la batalla cultural, si se quiere, ¿no? Y que en realidad no ha hecho más que bajarse los pantalones frente a Inglaterra y la OTAN y a Israel, que en lo que es el plano social ha incumplido todas sus promesas. Él dijo que iba a ilegalizar el aborto, lo propuso como promesa de campaña muchísimas veces. Están los videos en YouTube para el que le interesen. Sí llegaba presidente, y a los pocos meses de haber llegado salió el vocero presidencial Manuel Adorni a decir que no era prioridad de la Casa Rosada volver ilegal el aborto en un contexto particular donde algunos diputados de su propio partido habían tratado de incentivar el debate. A mitad del año pasado dijo en una entrevista de la BBC que eso no había sido promesa de campaña directamente, ¿no? O sea, tratar de negar Sí, todo. barrer con la escoba debajo de la mesa. Y bueno, y ahora que a fin de año el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que les gustaría este año impulsar el debate, a pesar de que creen que no lo puedan ganar en el Congreso. Salieron los exponentes liberales de Milei más importantes a decir que no, que para eso hace falta 8 años. ¿Para? Que para poder tomar esa decisión recién en 8 años. ¿Me estás pidiendo que te apueste 2 mandatos más? Esa para mí es una de las más potentes a nivel, Claro, si hablamos. por todo tu activismo y demás. Claro. Después, durante la campaña dijo que no iban a aumentar tonterías que sí al argentino, o sea, que no son tonterías porque al argentino le afectaban. Que era una campaña del miedo decir que iban a aumentar las tarifas de los colectivos y de los, o sea, del transporte público. Milei llegó y pasó de 50 pesos a... La última vez que viajé antes de irme, me fui hace un mes de la Argentina, estaba casi 400.
O sea, pasó de 50 pesos a casi 400 pesos por la quita de subsidios, por los aumentos y lo que quieras. Pero la realidad aumentó. Lo dijeron que era campaña del miedo y pasó. Cuando estaba en campaña, dijo que era campaña del miedo y que él está en los videos, que él nos iba a meter contra la educación pública. El año pasado Argentina tuvo un flor de problema con la educación pública, porque Milei decidió, a la hora de renovar el presupuesto para 2025, mantener el presupuesto de 2023, cuando durante el 2023 y a esa altura del año había casi un 300% de inflación, con lo cual mantener el presupuesto de las universidades públicas a lo que había sido el año anterior, en realidad era reducir el presupuesto universitario a un tercio de lo que era. O sea, vos imagínate lo que es esto. La Argentina, para que vos te puedas dar una idea, solamente la Universidad de Buenos Aires es la mejor del país. Está primera en 4 de los 8 indicadores a nivel latinoamericano. Está en el ranking 71, en el ranking QS está en número 71. La Universidad Complutense de Madrid está a 164. O sea, para que te puedas dar una idea de lo que es la Universidad de Buenos Aires solamente, que es una de las 62 universidades públicas que tiene el país. Yo soy producto de la universidad pública. O sea, yo soy egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires, que es dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Y toda esta batalla contra la universidad se dio porque supuestamente se venía a combatir el adoctrinamiento universitario. Y acá hay varias puntas para sacar. En primer lugar, la Universidad de Buenos Aires funciona con menos presupuesto que la UNAM, que es la Universidad Nacional de México, que la Universidad Complutense de Madrid. O sea, funciona realmente con muchísimo menos dinero. Se estima que el gasto por año que se le estaba dando, el año pasado el gasto promedio por alumno estuvo casi en 2 millones de pesos, lo que quiere decir más o menos $130 mensuales. Es como si a cada alumno que va a la universidad pública le saliera la cuota mensual $130. No existe. O sea, eso le está saliendo mensualmente cada alumno a la universidad. Y sin embargo está entre los tops mundiales. O sea, es una universidad de un país que no tendría que poder darse el lujo de tener... Pregunta, por curiosidad. Aquí te metes en la Complutense y lloras. Porque te crecen rastas en el sobaco, se te pone el pelo de colores y levantas el puño y te pones a grafitear hoces y martillos, nada más pisas un pie ahí. Es decir, sí que se ha convertido las universidades españolas en centros de adoctrinamiento de la extrema izquierda brutal. De hecho, el otro día Iván Espinosa de los Monteros, exdiputado con Vox, sufrió un escrache por ir a dar su opinión, cosa que me parece totalmente lamentable. Y mi pregunta es si estas universidades también eran un nicho de la extrema izquierda ahí en Argentina. Bueno, en general, en todo el mundo, los ámbitos universitarios tienden a tener mayor incidencia de la izquierda. Eso es algo, sobre todo lo que son las universidades públicas. Sí. Es algo que nos pasa a todos. Ahora bien, yo creo que hay determinados matices que tomar. Y te voy a hablar puntualmente de la realidad argentina porque desconozco cuáles son las realidades universitarias a nivel político, por ejemplo, acá en España. Pero, si bien vos vas a tener mayor presencia de la izquierda en las universidades argentinas, lo cierto es que cuando vos hablas de adoctrinamiento universitario tenés que hablar de algún tipo de coerción real. O sea, yo te tengo que hacer pagar en serio lo que vos me estás diciendo, ¿no? O sea, si vos levantas la voz, yo tengo que tener forma de te despido, te repruebo, ¿no? Donde sí hay adoctrinamiento, creo yo, en el nivel primario, en el nivel secundario, ¿no? O sea, niños, adolescentes, en los trabajos... 100%, yo tengo pruebas aquí en España. En los trabajos que dependen del Estado, sobre todo, en el sistema sanitario. ¿Por qué? Porque ahí donde está el factor coercitivo, ¿dónde te las puedo hacer pagar? Techo del trabajo, ¿no? Cuando hablamos de niños chiquitos, estamos hablando de niños que no tendrían por qué estar dudando de lo que sus docentes les dicen, ¿no? Que digamos, genera un problema realmente muy grande. Ahora, en la universidad... Bueno, chicos, yo creo que mejor que hagamos otra parte después. Quedan 20 minutos, pero bueno, yo creo que... Luego voy a intentar decir yo algo al final, a ver qué tal. Bueno, suscribiros, daros un like. Por favor, que me hacéis un gran favor, os lo agradecería mucho. Y os espero en el siguiente vídeo. Gracias.